Capítulo 1. Transmigración. Bajo las ramas extendidas de un árbol centenario en la finca Zenin, un niño pequeño estaba sentado en silencio, absorto en sus pensamientos. Noah, ahora Naoya, se rascó la cabeza, todavía adaptándose a la realidad de haber transmigrado a este cuerpo de 4 años hacía solo 2 días. Uf, al menos no he transmigrado en una persona cualquiera, murmuró Naoya para sí mismo, con una voz apenas audible. Imagina acabar en este mundo sin saber qué es Jujutsu Kaisen y que te mate una maldición antes incluso de entender qué está pasando. La idea le provocó un escalofrío, pero rápidamente la descartó. Ahora estaba aquí y tenía que aprovecharlo al máximo. Su vida pasada no había sido nada extraordinaria. Nacido en una familia adinerada como heredero de segunda generación, había asistido a escuelas de élite, vivido cómodamente y seguido el camino predecible que le habían trazado. Era una vida carente de emoción, una existencia típica que ahora le parecía un sueño lejano. Pero aquí, en este mundo de maldiciones y hechicería, tenía la oportunidad de ser algo más. Tengo la misma edad que Gojo Satoru, ¿eh? Murmuró Naoya entre dientes, con una mezcla de frustración y asombro en la voz. Gojo Satoru, el hombre que algún día se convertiría en el brujo más poderoso de la era moderna. Solo pensar en ello bastaba para que a Naoya se le encogiera el pecho. Si tan solo hubiera reencarnado en el cuerpo de Gojo, maldijo, dejando escapar un profundo suspiro. La idea era tentadora, casi embriagadora. Despertar en el cuerpo de alguien tan poderoso por naturaleza, alguien que podía remodelar el mundo con un simple movimiento de muñeca, habría sido un sueño hecho realidad. Joven maestro, el jefe del clan le llama, interrumpió una voz, sacando a Naoya de sus pensamientos. Parpadeó, volvió a la realidad y se giró para ver a un sirviente inclinándose respetuosamente. Asintió con la cabeza, se puso en pie y se sacudió la hierba que se había pegado a su ropa. Con solo 4 años, Naoya ya había despertado su técnica maldita, un logro que causó revuelo en el clan Zenin. Ocurrió hace un mes, el mismo día que cumplió 4 años. Cuando Naobito, el jefe del clan, descubrió que Naoya había heredado la magia de proyección, una de las técnicas más poderosas del clan Zenin, su expresión, normalmente indescifrable, vaciló por un momento, revelando un destello de orgullo. Naoya se dirigió al salón principal, sus pequeños pasos resonando suavemente contra los pulidos suelos de madera. La finca Zenin era vasta e imponente, un reflejo del poder y el prestigio del clan. Al acercarse a las puertas correderas, respiró hondo, preparándose para la conversación que le esperaba. Las puertas se abrieron, revelando a Naobito sentado a la cabecera de la sala, con una copa de sake en la mano. Apenas miró a Naoya antes de dar un sorbo lento, irradiando un aire de autoridad absoluta. Entonces, sus agudos ojos se fijaron en él, escrutándolo como un comerciante que evalúa mercancías baratas. TCH, Naobito chasqueó la lengua y dejó la copa con un tintineo audible. Así que algunos de vosotros, mocosos, por fin habéis heredado la magia de proyección. Os ha costado bastante. Naoya sintió una punzada de irritación ante el tono condescendiente. Sí, viejo, acabo de llegar. ¿Qué tal si me das un respiro? Aún así, mantuvo una postura respetuosa, con el rostro impasible. Significa que tengo el potencial para convertirme en uno de los más fuertes del clan, dijo con firmeza. No era un mocoso ingenuo que se derrumbaría ante un poco de presión. Naobito soltó una risa seca. ¿Potencial? Se inclinó ligeramente hacia adelante, dejando un aroma a sake en el aire. Eso es lo que se dicen los débiles antes de ser aplastados. Su sonrisa se hizo más profunda, fría y afilada. Al clan Zenin no le importa el potencial. O eres fuerte o no vales nada. ¿Crees que un despertar a medias significa algo? Naoya luchó contra el impulso de poner los ojos en blanco. El clásico movimiento arrogante de un anciano. Primero despreciar, luego reconocer, una táctica que había visto 1000 veces en el anime. Pero sabía cómo funcionaba este mundo. La fuerza lo dictaba todo. No tenía intención de seguir jugando al heredero obediente para siempre, pero por ahora, seguiría el juego. Lo entiendo, dijo con suavidad, inclinando la cabeza lo justo para parecer respetuoso sin parecer débil. Naobito exhaló por la nariz, sin impresionarse. HMPH. Ya veremos. Se recostó perezosamente, levantando la taza una vez más. Si quieres ser algo más que otro mocoso desechable, demuéstralo. De lo contrario, no me hagas perder el tiempo. Naoya permaneció inmóvil, pero por dentro sonrió con aire burlón. Oh, no te preocupes, viejo. Te lo demostraré.
Y cuando lo haga, serás el primero en darte cuenta de que me subestimaste. Capítulo 2. Energía maldita. En su primera semana, Naoya comenzó a aprender a controlar su energía maldita, algo fundamental que poseían casi todos en este mundo, salvo unas pocas excepciones. En la serie original, Itadori perfeccionó su control viendo películas mientras usaba una muñeca maldita, pero era 1991. La selección de películas decentes era limitada según sus estándares y, lo que es más importante, nadie había pensado aún en usar la televisión para entrenar la energía maldita. Los televisores aún estaban en fase de desarrollo y, por lo que Naoya sabía, a nadie se le había ocurrido esa idea. Supongo que es hora de ver películas, murmuró Naoya, rascándose la cabeza. Naoya pasó la mayor parte de ese tiempo holgazaneando y viendo películas. A diferencia de Itadori, no tenía acceso a un cadáver maldito que lo atacara si su energía maldita flaqueaba. En su lugar, pidió algo, cualquier cosa, que reaccionara a la energía maldita. Lo que le dieron fue un cuchillo aburrido y feo. A primera vista, era inútil, pero cuando se le infundía energía maldita, la hoja se extendía ligeramente y se volvía más afilada. Estaba lejos de ser ideal, pero era mejor que nada. Sorprendentemente, la fusión de su alma con la de Naoya Zenin parecía otorgarle una comprensión más profunda e instintiva de la energía maldita. Su talento había mejorado significativamente, lo que le permitía comprender los conceptos básicos mucho más rápido de lo esperado. Ahora podía regular su energía maldita a voluntad. Y lo que es más importante, había llegado a un punto en el que por fin podía activar su técnica maldita. ¿Viendo la televisión todo el día, murmuró Naobito, acariciándose el bigote mientras escuchaba el informe del sirviente. Su tono era indescifrable, una mezcla de diversión y decepción. El jefe del clan Zenin tomó un sorbo lento de sake y entrecerró ligeramente sus agudos ojos. Más vale que ese mocoso no piense que puede salir adelante solo con su talento, si se dedica a holgazanear, yo mismo le daré una lección de disciplina. A pesar de sus quejas, una parte de él estaba intrigada. Si Naoya realmente había progresado a pesar de lo que parecía holgazanería, tal vez había algo que merecía la pena prestar atención. Dile que venga a verme, ordenó Naobito, dejando la copa sobre la mesa con un decisivo tintineo. El sirviente se inclinó y se marchó rápidamente para transmitir el mensaje. Naoya estaba sentado con las piernas cruzadas sobre un cojín, con la mirada fija en las puertas correderas que tenía delante. Se lo esperaba tarde o temprano. Una llamada del sirviente solo podía significar una cosa: su padre quería verle. Las puertas se abrieron con un suave silbido, revelando a Naobito recostado en la cabecera de la habitación, con una taza de sake en la mano. Sus ojos agudos y entrecerrados se fijaron en Naoya, escrutándolo con esa mezcla habitual de indiferencia y juicio. Bueno, comenzó Naobito, removiendo el líquido de su copa, ¿qué has estado haciendo exactamente estas últimas 3 semanas? Su voz era lenta, mesurada, con ese arrastre familiar, pero Naoya podía percibir el tono subyacente, el tácito no me hagas perder el tiempo. Naoya esbozó una leve sonrisa, inclinándose hacia adelante y apoyando la barbilla en el puño. Viendo películas, dijo, con tono despreocupado, casi perezoso. El silencio que siguió fue pesado. Naobito parpadeó una vez, luego exhaló por la nariz y dejó la taza sobre la mesa con un sordo tintineo. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa, su expresión era indescifrable. Viendo películas, repitió, como saboreando las palabras, dándoles vueltas en su mente. Entonces, una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Debes de creerte muy listo, chico. La sonrisa de Naoya se amplió solo un poco. Soy listo. Naobito soltó una risita silenciosa, aunque sin calidez alguna. Dejó la taza con un leve tintineo y entrecerró ligeramente sus agudos ojos. Entonces dime, genio, ¿qué has ganado realmente por pudrirte el cerebro delante de una pantalla? Los dedos de Naoya rozaron el cuchillo romo que llevaba a su lado, con una sonrisa burlona en los labios. Sin esperar permiso, levantó el cuchillo y dejó que su energía maldita fluyera hacia él. La hoja, antes insignificante, brilló y se alargó, afilándose hasta alcanzar un peligroso brillo. El aire a su alrededor crepitó sutilmente, una muestra visible de control. Los ojos de Naobito parpadearon, no por sorpresa, sino por interés. Se inclinó ligeramente hacia adelante, observando cómo Naoya ajustaba sin esfuerzo el flujo de energía maldita, haciendo que la hoja cambiara de tamaño a su antojo. Esa precisión no era algo que un principiante pudiera haber logrado en solo 3 semanas.
Por un breve instante, se percibió un destello de sorpresa en la expresión de Naobito. Pero desapareció con la misma rapidez. Exhaló lentamente, pasándose la mano por la barba. HMPH, murmuró, fingiendo indiferencia. Así que sí aprendiste algo útil. Naoya hizo girar el cuchillo mejorado entre sus dedos antes de liberar su energía maldita, devolviéndolo a su estado opaco. Miró a Naobito a los ojos, sin inmutarse. Te lo dije. Naobito lo estudió en silencio durante un momento antes de sonreír con aire burlón. No está mal. Volvió a coger su copa de sake y dio un sorbo lento. Pero no pienses ni por un segundo que eso te hace fuerte. Si eso es todo lo que tienes, no eres más que un mocoso jugando con un juguete. Naoya no reaccionó exteriormente, pero por dentro se burló. Como si fuera a detenerme aquí. El verdadero entrenamiento no había hecho más que empezar. Después de que Naoya se marchara, Naobito se quedó sentado en silencio, perdido en sus pensamientos. Golpeó la mesa con los dedos, removiendo el último sorbo de sake de su copa. ¿Dominar el control de la energía maldita viendo películas? Murmuró para sí mismo, con un brillo divertido e intrigado en los ojos. Capítulo 3. De nuevo. 3 años pasaron rápidamente. En ese tiempo, la reputación de Naoya se extendió más allá de la sociedad Jujutsu. Los rumores sobre el genio del clan Zenin llegaron incluso a aquellos que no pertenecían a sus círculos más cercanos. Muchos afirmaban que era el Zenin con más talento de esta era, un prodigio destinado a la grandeza. Naoya nunca se había tomado el entrenamiento a la ligera. En cuanto dominó por completo su técnica maldita, buscó inmediatamente a Naobito como mentor. Naobito, aunque al principio no estaba interesado, aceptó con una condición. Las sesiones de entrenamiento serían solo una vez a la semana. Estaba demasiado ocupado para comprometerse a más. Naoya sospechaba que no era eso. Probablemente solo quería emborracharse. A pesar del entrenamiento limitado, Naobito no pudo ocultar su sorpresa. El rápido dominio de Naoya de su técnica era antinatural. Su capacidad para controlar y manipular la energía maldita superaba las expectativas. Y lo que es más importante, sus reservas de energía maldita eran asombrosas. Naoya tenía su propia teoría. Como mi alma se fusionó con la de Naoya Zenin, mi nivel espiritual es más alto. Eso significa que tengo 2 o 3 veces más energía maldita que el Naoya original. Pero no era tonto. Sabía que la energía maldita en bruto no lo era todo. Tampoco descuidó el entrenamiento físico. La energía maldita podía aumentar la fuerza y la defensa, pero tenía sus límites. A menos que alguien poseyera una cantidad absurda, como Ryomen Sukuna, que podía dominar a los usuarios de la restricción celestial solo con su energía maldita, la capacidad física seguía siendo importante. Por eso, Naoya entrenó tanto el cuerpo como la mente. El campo de entrenamiento del clan Zenin estaba inquietantemente silencioso, salvo por el leve susurro de las hojas mecidas por el viento. Naoya estaba frente a Naobito, con la respiración estable pero los músculos tensos. El anciano parecía tan relajado como siempre, con una botella de sake medio vacía en una mano y una expresión de aburrimiento en el rostro. No me digas que ya estás cansado, dijo Naobito, con voz pastosa pero llena de burla. Dio un trago a su siempre presente botella de sake, con sus agudos ojos brillando de diversión. Ni siquiera he sudado todavía. Naoya no respondió. En cambio, se concentró, y su energía maldita se encendió al activar su técnica. Pero su mente divagó por un momento, reflexionando sobre el marcado contraste entre su vida pasada y la que vivía ahora. En su vida pasada, Naoya nunca se había obligado a trabajar duro. No había necesidad. Su familia ya lo había planeado todo para él. Su educación, su carrera, su futuro. Había vivido cómodamente, pero sin rumbo, dejándose llevar por la vida sin ningún propósito ni motivación real. En aquel entonces, no le importaba superar sus límites ni alcanzar la grandeza. ¿Por qué iba a hacerlo? Todo le había sido servido en bandeja de plata. Pero ahora todo era diferente. En este mundo de maldiciones y hechicería, Naoya tenía un objetivo, un deseo ardiente de destacar por encima del resto. Recordaba la existencia de Gojo Satoru, el hombre que algún día se convertiría en el hechicero más poderoso de la era moderna. La idea de alguien como Gojo, alguien tan poderoso por naturaleza, le enfurecía y le motivaba a la vez. Se negaba a conformarse con la mediocridad. Hechicería de proyección. 24 fotogramas. El mundo a su alrededor parecía ralentizarse, cada movimiento se descomponía en pasos precisos y calculables.
Corrió hacia adelante, con el puño apuntando directamente al pecho de Naobito. Pero el anciano fue más rápido. Demasiado lento, murmuró Naobito, esquivando el ataque con facilidad. Antes de que Naoya pudiera reaccionar, un dolor agudo le atravesó el costado cuando el codo de Naobito le golpeó las costillas, tirándolo al suelo. Naoya apretó los dientes y se puso de pie. Le dolían las costillas, pero se negó a demostrarlo. Otra vez, dijo con voz firme. Naobito arqueó una ceja y esbozó una sonrisa burlona. Niño obstinado, dijo, dando un trago a su botella. Está bien. Veamos cuánto tiempo puedes aguantar. Esta vez, Naoya no se precipitó. Estudió los movimientos de Naobito, entrecerrando los ojos en busca de un hueco. El anciano era rápido, ridículamente rápido, pero no era infalible. Naoya fingió hacia la izquierda y luego se lanzó hacia la derecha, con movimientos rápidos y deliberados. Lanzó una patada baja a las piernas de Naobito, pero el anciano simplemente la esquivó, sin mostrar ninguna reacción. Previsible, dijo Naobito, con voz llena de desdén. Contrarrestó con un rápido golpe, pero Naoya logró bloquearlo esta vez, y el impacto resonó en sus brazos. La mente de Naoya se aceleró. Necesitaba pensar con originalidad. La magia de proyección no solo tenía que ver con la velocidad, sino también con la precisión, con descomponer los movimientos en fotogramas y aprovechar los huecos. Activó su técnica de nuevo y el mundo a su alrededor se ralentizó. Esta vez, no optó por un ataque directo. En su lugar, rodeó a Naobito con movimientos fluidos y calculados. Naobito lo observaba con leve interés, con la botella de sake aún en la mano. ¿Qué pasa? ¿Te da miedo atacarme? Naoya no mordió el anzuelo. Esperó, con una paciencia a flor de piel, pero sin perder la concentración. Entonces lo vio. Un ligero cambio en la postura de Naobito, un descuido momentáneo en su guardia. Su puño se disparó hacia adelante, apuntando al hombro de Naobito. Por una fracción de segundo, pareció que iba a conectar. El anciano se apartó con un giro, con movimientos casi imposibles de seguir. Antes de que Naoya pudiera reaccionar, un dolor agudo le atravesó la espalda cuando el pie de Naobito le golpeó la columna vertebral, enviándolo al suelo. Naoya gimió, su cuerpo gritaba de dolor mientras se ponía de pie. Su visión se nubló por un momento, pero se sacudió, con su determinación inquebrantable. Otra vez, dijo, con voz firme a pesar del dolor. Naobito soltó una risa seca y dejó la botella de sake en el suelo. Tienes agallas, te lo reconozco, dijo, con un tono casi de aprobación. Pero el coraje por sí solo no basta en este mundo. Se necesita algo más que talento para sobrevivir. Naoya no respondió. Simplemente reajustó su postura, con la mirada fija en Naobito. El anciano sonrió con aire burlón y se crujió los nudillos. Muy bien, mocoso. Veamos de qué estás hecho. Capítulo 4. Gorlock. Naoya esto, Naoya aquello, Naoya. Gorlock Zennin golpeó con el puño el suelo de tatami, con el rostro desencajado por la frustración. Todo el mundo habla de él como si fuera una especie de prodigio. Espetó, con la barbilla temblorosa por la fuerza de sus movimientos. Gorlock Zennin, el hijo mayor de Naobito y hermano mayor de Naoya, no era un hombre guapo. A sus 16 años, tenía sobrepeso, mandíbula gruesa y un rostro que hacía que la gente apartara la mirada instintivamente. Pero en su mente, él era el verdadero heredero del clan Zennin, no un mocoso engreído que había tenido suerte con el talento. Tengo que ponerlo en su sitio, gruñó Gorlock, agarrándose los pliegues de su tercera papada. Hacerle comprender lo que es el verdadero Jujutsu. Sus ojos pequeños y brillantes recorrieron la habitación antes de posarse en uno de sus sirvientes. Con un dedo grueso y rechoncho, señaló directamente al hombre tembloroso. Tú. Dame una idea. ¿Cómo le doy una lección a ese mocoso? El sirviente se tensó, sintiendo cómo se aceleraba su corazón. Tenía que pensar en algo rápido. Gorlock no era conocido por su paciencia. Si dudaba demasiado, podría recibir una orden desagradable. O peor aún, morir sin motivo, como les había pasado a muchos otros antes que él. Por eso odio trabajar en este maldito clan, maldijo para sus adentros, obligando a su cerebro a funcionar a toda velocidad. El sirviente tragó saliva antes de hablar. Podrías simplemente pedir un duelo, soltó. Di que solo quieres ponerlo a prueba y ayudarle a señalar algunos de sus errores. Gorlock entrecerró los ojos, considerando la idea. Todo el mundo sabe lo arrogante que es ese mocoso, continuó el sirviente, tratando de sonar seguro. Estoy bastante seguro de que no se negará. Durante un momento, se hizo el silencio.
Entonces, una amplia sonrisa grasienta se dibujó en el rostro de Gorlock. Ja. No está mal, rió, con el estómago temblando por el movimiento. El ego de ese pequeño bastardo no le permitirá echarse atrás. Se recostó, imaginando ya el momento en que humillaría a Naoya delante del clan. Se cree fuerte solo porque ha heredado una buena técnica. Naoya se recostó contra el árbol, cuya sombra creaba un fresco contraste con el cálido aire de la tarde. Golpeó con los dedos su rodilla, con una chispa de diversión en sus agudos ojos. Un chico de 16 años desafiando a uno de 7, musitó, ampliando su sonrisa burlona. ¿Es que el clan Zenin no tiene vergüenza? El sirviente tragó saliva, indeciso. Dice que solo quiere enseñarte y ayudarte, pero si no quieres participar, maestro Naoya, yo. Naoya lo interrumpió con una mirada penetrante. ¿Cuál es el grado de mi supuesto hermano? Grado 2 Emi, respondió rápidamente el sirviente. Pero eso es solo sobre el papel. Puede manejar una maldición de grado 2 sin mucha dificultad. La sonrisa burlona de Naoya se hizo más profunda. ¿Un grado 2 Emi a los 16 años? Qué ridículo para uno de los 3 clanes más importantes del Jujutsu. Eso será interesante, murmuró. El sirviente dudó. Entonces, ¿debo informarles de que aceptas? Naoya soltó una pequeña risa. Por supuesto. Sería descortés hacer esperar a mi querido hermano mayor. Se levantó, estiró los brazos y volvió al interior. Si iba a aceptar el desafío de su hermano mayor, más valía dar un buen espectáculo. El campo de entrenamiento de la finca Zenin estaba repleto de espectadores. Se habían reunido ancianos, miembros más jóvenes del clan e incluso algunos sirvientes, todos curiosos por ver cómo se desarrollaría este duelo. Al fin y al cabo, no todos los días un semigrado 2 de 16 años desafiaba a uno de 7. Gorlock ya estaba en el campo, con los brazos cruzados sobre su enorme pecho, su figura hinchada rezumando exceso de confianza. Su sonrisa burlona se amplió al ver acercarse a Naoya, con sus ojos pequeños y brillantes llenos de una mezcla de odio y desdén. «Has tardado mucho», dijo Gorlock con desdén, con voz llena de desprecio. Empezaba a pensar que habías huido. Su tono era cortante, cada palabra estaba cargada de rencor, como si hubiera estado esperando este momento para descargar su frustración acumulada. Naoya se limitó a inclinar la cabeza, con una mirada divertida en sus ojos penetrantes. Se tomó su tiempo, con pasos deliberados y sin prisas, como si estuviera paseando por un jardín en lugar de dirigiéndose a un vuelo. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, casi aburrida. ¿Huir? ¿De esto? Señaló perezosamente a Gorlock, moviendo la mano de arriba a abajo como para enfatizar el físico poco impresionante del chico mayor. Luego, con un dramático movimiento de cabeza, añadió: «No puedo creer que compartamos la misma sangre. ¿Estás seguro de que somos parientes? No entiendo cómo una criatura inferior como tú puede estar relacionada conmigo. ¿Podrías ser adoptado?» La multitud de espectadores, miembros del clan, ancianos e incluso algunos sirvientes, soltó un grito ahogado colectivo. Algunos reprimieron la risa, mientras que otros intercambiaron miradas incómodas. La cara de Gorlock se puso roja y apretó los puños con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. El odio en sus ojos ardió con más intensidad, pero Naoya no se inmutó. En todo caso, su sonrisa burlona se hizo más profunda. Una vena se le hinchó en la frente a Gorlock mientras su rostro se contraía de rabia. «Te haré arrepentirte de cada palabra que has dicho. Saltar por encima de ti podría ser más rápido que rodearte», interrumpió Naoya, con un tono completamente despreocupado. «Cristiano McDonaldo», murmuró Naoya. Gorlock parpadeó. «¿Qué acabas de decir?» La confusión sustituyó a la ira en el rostro de Gorlock. «¿De qué demonios estás hablando?» Naoya suspiró dramáticamente, sacudiendo la cabeza. «Ah, solo estaba comprobando si tu cerebro era tan lento como tus movimientos». Resulta que tenía razón. Las risas se extendieron entre el público, algunos luchando por contener la risa mientras otros sonreían abiertamente. La energía maldita de Gorlock estalló violentamente. «Pequeño. Te voy a romper todos los huesos del cuerpo». Naoya se limitó a sonreír. «Eso suponiendo que puedas tocarme». Uno de los ancianos Zenin levantó la mano. «Basta. El duelo comienza ahora». En cuanto se dio la señal, Gorlock se abalanzó hacia adelante, moviéndose con una velocidad sorprendente a pesar de su enorme corpulencia. Su puño, envuelto en energía maldita, atravesó el aire y se dirigió directamente a la cabeza de Naoya. Pero Naoya ya se había esfumado.
Con una gracia natural, se apartó, sin apenas mover el cuerpo, y el puñetazo de Gorlok no golpeó más que el aire. Antes de que su hermano mayor pudiera siquiera darse cuenta de lo que había pasado, los dedos de Naoya rozaron su brazo, activando su técnica en un instante. El cuerpo de Gorlok se quedó paralizado. Durante un segundo, quedó atrapado en un fotograma animado, con el cuerpo rígido e inmóvil, como una película en pausa. Y entonces, el puño de Naoya, recubierto de energía maldita, se estrelló contra el fotograma congelado, rompiéndolo como si fuera cristal frágil. La fuerza lanzó a Gorlok hacia atrás, su cuerpo giró en el aire antes de estrellarse contra el suelo, tosiendo violentamente. Naoya exhaló, sacudiendo ligeramente la mano. TCH. Ni siquiera lo he intentado. Un pesado silencio cayó sobre el campo. Entonces, se escucharon murmullos entre los espectadores. ¿Era eso, la técnica de la magia de proyección? Susurró una voz con asombro. Parece increíblemente fuerte, murmuró otra. Así que los rumores eran ciertos. El bombo publicitario de Naoya no era en vano. Cuando Naoya se dio la vuelta para marcharse, oyó la voz de Gorlok, tensa, furiosa y llena de desesperación. Naoya se detuvo y miró por encima del hombro. Gorlok se estaba levantando con dificultad, con el cuerpo temblando por el impacto, pero con los ojos ardientes de frustración y orgullo herido. Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Naoya. ¿Aún respiras? Debo de haber sido demasiado indulgente contigo. Supongo que tu complexión física también tiene sus ventajas, reflexionó Naoya, acercándose a él con pasos lentos y deliberados. Gorlok se limpió la sangre de la boca y sonrió con desprecio. Te subestimé, pero morirás aquí. Una energía maldita estalló violentamente a su alrededor cuando activó su técnica innata. El suelo se agrietó bajo sus pies y oleadas de energía distorsionaron el aire a su alrededor. El cuerpo de Gorlok comenzó a cambiar de forma antinatural, su carne hinchada ondulaba mientras la energía maldita fluía a través de él. Las venas latían bajo su piel, hinchándose grotescamente. Naoya arqueó una ceja. ¿Oh? ¿Algún tipo de técnica de mejora? Mi técnica me permite aumentar mi fuerza, velocidad y resistencia hasta 5 veces durante un minuto, dijo Gorlok, con tono rebosante de confianza. Naoya entrecerró ligeramente los ojos. ¿Revelar la mano, eh? Un voto vinculante comúnmente utilizado entre los practicantes de Jujutsu. Al divulgar cómo funciona su técnica maldita, pueden aumentar su eficacia o incluso engañar a su oponente. Solo iba a humillarte, continuó Gorlok, sonriendo con malicia, pero ahora me has obligado a matarte. Solo puedes culpar a tu idiotez. En un instante, desapareció. Naoya abrió ligeramente los ojos al sentir la presencia de Gorlok detrás de él. Gorlok se había vuelto mucho más rápido, sin duda. ¿Pero adivina quién más era rápido? Naoya sonrió. Previsible. Justo cuando el enorme puño de Gorlok se abatió sobre él, Naoya giró el cuerpo con una sincronización perfecta, esquivando el ataque sin esfuerzo. El suelo donde había estado se hizo añicos bajo la fuerza, haciendo volar los escombros. La sonrisa de Gorlok se amplió. No puedes esquivar para siempre, mocoso. Con su velocidad mejorada, lanzó una lluvia implacable de ataques, cada uno lo suficientemente poderoso como para romper huesos. Pero Naoya se movía como un fantasma, esquivando los golpes con fluida precisión. Es rápido, al menos para alguien de su forma, pensó Naoya, esquivando otro puñetazo. Pero confía demasiado en la fuerza bruta. Sin refinamiento, sin control. Solo un gordo tonto que se balancea salvajemente. Gorlok rugió frustrado, agotando su paciencia. Deja de esquivar y lucha. La sonrisa de Naoya se hizo más profunda. Si insistes. En el momento en que Gorlok lanzó su siguiente puñetazo, Naoya se apartó y le tocó el hombro, activando la magia de proyección. En un instante, Gorlok quedó congelado dentro de un fotograma animado. Naoya dio un paso adelante, mirando a su indefenso oponente con una mirada de pura superioridad. Aún no entiendes la diferencia entre nosotros, ¿verdad? Dijo, con tono divertido. Sin dudarlo, Naoya apretó el puño, y una energía maldita crepitó a su alrededor como estática. Con un solo puñetazo devastador, destrozó el fotograma congelado y envió el cuerpo de Gorlok a través del campo como si fuera un muñeco de trapo. El impacto resonó en el campo de entrenamiento, dejando un silencio atónito a su paso. Naoya no le dedicó ni una mirada más a su hermano. Sin decir palabra, se dio la vuelta y se marchó. Capítulo 5. Fantasma.
Solo en la quietud de la finca, Naoya se apoyó contra un árbol y entrecerró sus agudos ojos mientras analizaba su propia fuerza. Puede que esté en la cima de los hechiceros de grado 2 en términos de poder bruto, pero mi velocidad está a la par con la cima del grado 1. En comparación con Naobito, que es más rápido incluso que las maldiciones de grado especial más rápidas, todavía me queda un largo camino por recorrer. Gojo Satoru. Solo con oír ese nombre, se le encogió el pecho. Las posibilidades de que le gane ahora, o incluso en el futuro, son del 0%. Cero absoluto. La constatación era amarga, pero Naoya no era de los que se engañaban a sí mismos. Gojo estaba en una liga propia, era una fuerza de la naturaleza que desafiaba la lógica. Y, sin embargo, la idea de estar tan por debajo de él le quemaba como un fuego en las entrañas. No puedo permitirme estancarme. Si no me esfuerzo más, acabaré como el Naoya original, fuerte, pero no lo suficiente. Quizás un poco más fuerte, pero atrapado en el mismo nivel de poder. Eso no es suficiente. No para mí. Apretó los puños a los lados y una energía maldita centelleó a su alrededor como una tormenta a punto de desatarse. Necesito aprender la expansión de dominio. Y necesito lanzar al menos un destello negro. Sin eso, nunca podré salvar la distancia que me separa de los monstruos de este mundo. La expansión de dominio no era una técnica sencilla. Requería un conocimiento sin igual de la técnica maldita de uno mismo y una inmensa reserva de energía maldita. ¿Y el destello negro? No era algo que se pudiera forzar. Exigía precisión, instinto y un toque de locura. Al día siguiente, Naoya daba un tranquilo paseo por la finca Zenin, con la mente aún llena de planes para su próxima sesión de entrenamiento. El sol de la mañana proyectaba largas sombras en el patio y el aire estaba lleno del leve murmullo de la actividad de los miembros del clan que realizaban sus tareas. El cuerpo de Naoya le dolía por el riguroso entrenamiento al que se había sometido, pero el dolor era un recordatorio de su progreso. Estaba a punto de doblar una esquina cuando, de repente, una extraña sensación lo recorrió. Una conciencia fría, casi primitiva, que le erizó el vello de la nuca. Sus ojos se fijaron enfrente y allí, caminando tranquilamente a su lado, estaba Toji Zenin. Naoya contuvo el aliento y sus agudos ojos se abrieron con sorpresa. Toji se movía con una gracia natural, su imponente figura irradiaba un aura de poder puro y salvaje. Ni siquiera miró a Naoya al pasar, como si el chico no fuera más que una sombra en su periferia. Pero Naoya no podía apartar la mirada. En ese momento, comprendió de verdad, por qué el Naoya original había quedado tan impresionado por este hombre. Toji Zenin era una fuerza de la naturaleza. Una anomalía viviente. Un ser que había desafiado las propias leyes del mundo del Jujutsu al prosperar sin una pizca de energía maldita. Y ahora, con su conocimiento del futuro, Naoya sabía algo aún más aterrador. En ese momento, en ese instante, Toji Zenin era el ser vivo más fuerte. Darse cuenta de ello le provocó un escalofrío a Naoya. Su mente se aceleró mientras veía a Toji desaparecer por el pasillo, con la presencia del hombre flotando como una nube tormentosa incluso después de que se hubiera ido. El mero peso de la existencia de Toji era abrumador, un testimonio viviente de lo que podía lograr la fuerza bruta y desenfrenada. Por un momento, Naoya sintió una pizca de duda. ¿Cómo podría esperar superar a alguien como él? Pero entonces, sus labios esbozaron una leve sonrisa cuando un recuerdo de su vida pasada afloró. Tengo que relajarme, murmuró para sí mismo, sacudiendo la cabeza. No hay por qué dudar. Toji no es más que un vagabundo que no quería pagar la manutención de sus hijos. Joder, incluso se suicidó para librarse de ello. Lo absurdo de ese pensamiento le hizo reír, y la tensión de sus hombros se alivió ligeramente. Los memes y las bromas de su vida anterior tenían la capacidad de poner las cosas en perspectiva, incluso en este mundo de maldiciones y hechicería. Toji podía ser un monstruo en términos de fuerza, pero en el gran esquema de las cosas, también era un desastre. Un desastre ridículamente poderoso, pero un desastre al fin y al cabo. La sonrisa de Naoya se amplió mientras se enderezaba, recuperando la confianza. Sí, Toji es fuerte, pero no es invencible. Y definitivamente no es el tipo de persona con la que debería compararme. Tengo mi propio camino que recorrer. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, con el ánimo más ligero. El encuentro le había recordado las alturas que debía alcanzar, pero también había reforzado su determinación. Toji Zenin podía ser una amenaza para la sociedad, pero Naoya estaba decidido a convertirse en algo aún más grande, según sus propios términos. Dominio simple y emoción de flor caída.
Más tarde ese mismo día, Naoya encontró a Naobito descansando en su lugar habitual, con una copa de sake en la mano y una expresión de aburrimiento en el rostro. Sin dudarlo, Naoya se acercó a él con paso firme, con un tono casual pero lleno de determinación. Oye, viejo. Quiero aprender dominio simple y emoción de flor caída. Naobito arqueó una ceja y entrecerró sus agudos ojos mientras daba un lento sorbo al sake. No parecía sorprendido. Más bien, parecía ligeramente divertido por la franqueza de Naoya. Parece que tus modales están decayendo. O tal vez te sientes demasiado cómodo conmigo. Naoya sonrió con aire burlón, apoyándose en la pared con los brazos cruzados. Con el tiempo, se había familiarizado con las peculiaridades de Naobito y, a su vez, el anciano había desarrollado una tolerancia a regañadientes hacia la falta de formalidad de Naoya. Tanto si Naobito se daba cuenta como si no, había empezado a cogerle cariño al chico o, al menos, le resultaba menos irritante que el resto del clan. ¿Qué puedo decir? No das tanto miedo como crees. Además, no estoy aquí para hacerte perder el tiempo. Estoy aquí para hacerme más fuerte. Entonces, ¿vas a enseñarme o no? Naobito soltó una risita ahogada y dejó la taza sobre la mesa con un suave tintineo. Su expresión era indescifrable, pero había un destello de algo, aprobación, tal vez, en sus ojos. He oído que te peleaste con tu hermano. Ese retrasado debe de creerse alguien especial. ¿Has sacado algo en claro de esa pérdida de tiempo? ¿Quién? Preguntó Naoya, fingiendo ignorancia. Naobito lo miró fijamente durante un momento, entrecerrando ligeramente sus afilados ojos. Luego, con un suspiro, aclaró. Me refiero a Gorlock. Ah, ¿te refieres a Barako Beso? Naoya se rió entre dientes, ampliando su sonrisa burlona. Culpa mía. Los labios de Naobito se crisparon, casi como si estuviera luchando por contener una sonrisa burlona. Pero qué cruel eres, diciendo eso de uno de tus hijos, añadió Naoya, con tono sarcástico. Naobito se recostó en su asiento, sin apartar sus agudos ojos de Naoya. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, aunque rápidamente la ocultó con otro sorbo de sake. ¿Cruel, dices? Respondió Naobito, con voz seca y entremezclada con diversión. Si eso es cruel, ¿qué te hace a ti? Tú eres quien lo lanzó por los aires como un muñeco de trapo en el campo de entrenamiento. Y no creas que no me enteré de los insultos que le lanzaste. ¿Barako Beso? ¿En serio? Naoya se encogió de hombros, sin perder la sonrisa burlona. ¿Qué puedo decir? Es un blanco fácil. Además, si se atreve a desafiar a un niño de 7 años, se merece un poco de humillación. No es culpa mía que sea tan tote. Naobito resopló y dio otro sorbo al sake. Dominio simple y emoción de flor caída, ¿eh? Muy ambicioso para un mocoso como tú. Esas técnicas no son precisamente aptas para principiantes. Entonces, menos mal que no soy un principiante. Naobito lo estudió durante un momento, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Luego, con un suspiro, se recostó en su silla, con un tono casual pero con un matiz de irritación. Está bien. ¿Pero cómo te enteraste de estas técnicas? No recuerdo haberlas mencionado. Y sé que nunca le preguntarías nada a nadie del clan, ni siquiera a los ancianos más importantes. Desprecias a todo el mundo, ¿verdad? Incluso a mí, ¿no es así? La sonrisa burlona de Naoya no se alteró. Más bien se amplió, y sus ojos penetrantes brillaron con diversión. Tengo mis métodos, respondió simplemente, con un tono enigmático pero seguro. Naobito entrecerró los ojos, pero detrás de su mirada penetrante se adivinaba un destello de curiosidad. Sin embargo, no insistió más. Si Naoya tenía secretos, tarde o temprano los descubriría. Por ahora, se contentaba con dejar que el chico jugara a sus juegos. Cuando Naoya se dio la vuelta para marcharse, Naobito lo observó alejarse con una leve sonrisa en los labios. El chico era arrogante, sin duda, pero tenía el empuje necesario para respaldarlo. Y si Naobito era sincero consigo mismo, cosa que rara vez hacía, tal vez incluso habría admitido que estaba empezando a disfrutar de sus pequeñas conversaciones. Pero, por supuesto, nunca lo diría en voz alta. Mientras tanto, en otra parte del mundo del Jujutsu, Gojo Satoru, de 7 años, descansaba perezosamente sobre una colchoneta de entrenamiento. Su mentor, un hombre de rostro severo con una carpeta en la mano, estaba de pie cerca de él, tratando claramente de mantener la compostura a pesar de la falta de interés de Gojo. Gojo, ¿has oído hablar de Naoya Zenin? Dicen que tiene mucho talento, dijo el mentor, con un tono que mezclaba curiosidad y exasperación. ¿Zenin?
repitió Gojo, inclinando la cabeza como si intentara recordar algo. El nombre me suena, ¿dónde lo he oído? ¿Son famosos? Preguntó, bostezando ruidosamente como si la conversación fuera lo más aburrido del mundo. El mentor parpadeó y una vena se le marcó visiblemente en la frente. ¿No prestabas atención cuando te explicaba las familias importantes? Dijo entre dientes, claramente luchando por controlar su temperamento. Gojo ladeó aún más la cabeza y esbozó una sonrisa perezosa. Debí desconectar. Ya sabes cómo es. Demasiada información y poco tiempo para echar una siesta. El mentor respiró hondo, contando claramente hasta 10 en su cabeza antes de responder. El clan Zenin es una de las 3 grandes familias del mundo del Jujutsu. Son conocidos por sus poderosas técnicas malditas y sus personalidades únicas. Gojo se encogió de hombros, apoyándose en las manos. Suena aburrido. A menos que este tal Naoya pueda hacer algo interesante, no veo por qué debería importarme. El mentor suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Solo, intenta prestar atención la próxima vez, ¿de acuerdo? Se supone que eres el futuro del mundo del Jujutsu, Gojo. No puedes ignorarlo todo. Gojo hizo un gesto con la mano para restarle importancia, sin perder su sonrisa. Sí, sí. El futuro del mundo del Jujutsu, bla, bla, bla. ¿Podemos volver al entrenamiento? O mejor aún, ¿podemos tomarnos un descanso? Me muero de hambre. El mentor gruñó, murmurando algo entre dientes sobre prodigios desagradecidos mientras Gojo se estiraba en la colchoneta, claramente ya fuera de la conversación.